Hace unos años hacer SEO era hasta sencillo. 10 links azules, optimizabas el título, metías unas cuantas palabritas por aquí y por allá, le metías 4 enlaces y ¡pum! Ya estabas en la hoja de resultados de Google. Hoy vamos a rezar un minuto de silencio por los clics perdidos. Y es que ya no competimos por tener una posición en un ranking. Competimos por la atención, por ser la fuente que es mencionada en los asistentes de inteligencia artificial y motores de búsqueda generativos. Ser esa fuente que cita cuando responde una pregunta. Este vídeo no va de teoría, pero sí va de entender cómo funciona la búsqueda actual y cuáles son las señales que están marcando la diferencia. Así que, si estás preparada, ¡vamos al lío! Hola a todos, soy Lucía Rico, acá Lucía y el SEO, consultora de SEO estratégico y growth, y hoy vamos a hablar del maravilloso mundo del iSearch. Y es que solo entendiendo cómo funcionan las cosas podemos realizar las acciones necesarias para optimizar algo. Simple y sencillo, esa es la base de todo. Y es que la búsqueda ya no solo habita en Google. Vivimos en un ecosistema cada vez más fragmentado, con cada vez más competencia, en lo que coexisten diferentes motores de búsqueda, diferentes modos de solucionar un problema y conocer unas respuestas. Redes sociales, asistentes de inteligencia artificial, motores de búsqueda clásicos, modelos de búsqueda generativos, un sin Dios. Antes el usuario elegía qué visitar. Era sencillo, tú metías una palabra clave en el buscador, te daba una serie de links azules y tú decías, bueno, pues me voy a meter en este. Sin embargo, ahora ya no consumimos contenido de esta manera. Ahora preguntamos, generamos un diálogo y la inteligencia artificial responde sin clics, sin enlaces, sin scroll infinito. Lo que antes era una página de resultados, hoy es una conversación y cada asistente juega con sus propias reglas, porque ni en eso están de acuerdo. La conclusión es que el SEO ya no es solo para Google, es para todo lo que decide que verán los usuarios. Antes de continuar, recuerda que es suscribirte al canal, comenta, comparte y dale like para indicarme que este tipo de vídeos te gustan. Vamos a ver cómo pasamos del texto a la intención. Para mí, la clave de hacer SEO para inteligencia artificial es entender, aunque solo sea grosso modo y de manera general, cómo funciona el iSearch, cómo funciona la búsqueda en inteligencia artificial. Y en este punto lo tenemos bastante complicado porque las diferentes empresas de inteligencia artificial no han sacado una libretilla de instrucciones en el que te digan, mira, funcionamos de esta manera. Con lo cual nos tenemos que basar en los leaks que se van produciendo, en los experimentos que hacen otras personas y diferentes estudios que van sacando. En fin, diferentes fuentes que nos ayudan a tener una idea de cómo puede estar funcionando, teniendo en cuenta que esto no son lentejas. Lo que sí que tenemos claro hoy por hoy son varias cosas. Uno es que hoy en día Google y los motores de búsqueda generativos y los asistentes de inteligencia artificial no solo entienden texto, sino que entienden en el contexto. Y, consecuencia de ello, sabemos que hay tres tipos de búsquedas que son las que existen. Por un lado tenemos la búsqueda léxica, que es la búsqueda de toda la santa vida. Esa búsqueda en la que yo meto una palabra clave en un cajetín de búsqueda y que me devuelve resultados que incluyen esa palabra clave. Simple y sencillo, sin mancharnos de sangre. Pim, pum. Meto cuchillo, saco tripa. Punto. El segundo tipo de búsqueda que tenemos es la búsqueda semántica, que es aquella en la que me enseña lo que significa esa palabra. Puedo estar buscando automóvil y tú me estás enseñando coches. ¿Por qué? Porque semánticamente son términos relacionados. En este caso, pues la palabra se tokeniza, se divide en toques, que se le otorga un valor numérico y en base a un cálculo de probabilidades entiende que para ese token lo más probable es que aparezca al lado este otro, con lo cual nos saca términos relacionados. Y el tercer tipo de búsqueda es la búsqueda híbrida, que, como habrás supuesto, es una combinación de ambas dos, es una combinación de la búsqueda léxica y la búsqueda semántica. En este caso el proceso es muy sencillo, como veis en este diagrama, en el que el usuario introduce una query y se realizan dos búsquedas simultáneamente. Por un lado la búsqueda léxica, que nos devuelve los resultados clásicos, y por otro lado la búsqueda semántica. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos dos listas en vez de una. ¿Qué tenemos que hacer? Un motor de búsqueda lo que hace es, mediante el Relational Rank Fashion, es unir ambos y aplicarle grounding, que es consultar en fuentes externas para después darnos una respuesta. Google funciona así desde el 2015, en el que introdujo el RankBrain dentro de su algoritmo, con lo cual el tema de la búsqueda híbrida, basándonos en combinaciones de fuentes y conexiones entre palabras y conceptos
esto no es algo nuevo para nosotros. Otra cosa es que tengamos más conciencia ahora que antes de cómo funciona. Es en este punto cuando ya empezamos a hablar del SEO semántico y de las entidades. En esta fase de grounding en el que se consultan fuentes externas se aplica inteligencia artificial y es cuando decide en qué fuentes se apoya o no se apoya a la hora de dar una respuesta. Pues esto es lo que usan los modelos de lenguaje. Buscan coincidencias, entienden su significado, fusionan los resultados y deciden qué fuentes son en las que confían. Actualmente la búsqueda ni siquiera es híbrida, la búsqueda es una búsqueda multietapa. Así que te lo voy a traducir para humanos en la medida que pueda. Cuando haces una búsqueda en inteligencia artificial, hace todo esto que te voy a comentar en ese espacio de tiempo. Bueno, pues la búsqueda multietapa parte de esa fusión de las búsquedas léxicas y semánticas que explicábamos en el paso anterior. Y a partir de ahí se divide en dos etapas. Tenemos una fase de retrieval en las que buscan entre miles de candidatos aquellos que se ajusten. Aquí lo que buscan es cantidad. Después hay un re-ranking en el que aplican factores y en base a esas señales de calidad reduce el número. Y durante todo este proceso de re-ranking y retrieval aplica inteligencia artificial y grounding. Decidir cuáles son las fuentes en las que se va a apoyar para evitar alucinaciones. Y es este paso de grounding el que lo cambia todo. Porque si tú no estás en esas fuentes que son en las que se fía para citar y mencionar, esas fuentes de confianza, no vas a aparecer en las respuestas que genere la inteligencia artificial. Así que hay que estar ahí, amiga. La clave está en más o menos tener claro cuáles son las fuentes que prefiere la inteligencia artificial, pero claro, tenemos como un porrón LLMs y asistentes de inteligencia artificial que cada uno utiliza unas fuentes diferentes. Claro que sí, como decíamos, el mercado orgánico cada vez es más fragmentado y una consecuencia de esa fragmentación es que no funciona todo igual. No todas las inteligencias artificiales beben del mismo sitio. Por ejemplo, Google usa su ecosistema, las páginas web suyas, YouTube, Reddit, comunidades, webs propias, ChatGPT. Sin embargo, prefiere medios y agencias de medios grandes y serias como puede ser Reuters. Perplexity, pues es un poquito de mezcla de ambos mundos. Por un lado, usa medios globales y por otro, blogs de nicho. ¿Qué significa todo esto? Que tu estrategia no puede centrarse en un único canal o en hacer SEO para inteligencia artificial en ChatGPT porque puedes posicionar en ChatGPT, pero a lo mejor evita que posiciones en Perplexity. Y son muchos casos los que he visto en los que puedes aparecer en orgánico, pero no mencionado en iOverviews, o puedes aparecer mencionado en iOverviews en Gemini, pero no en ChatGPT, etc. Si nuestra marca solo habita Google, la visibilidad es fácil que muera en ChatGPT. Así que repite conmigo, la búsqueda ya no es un ranking, es un reflejo de la confianza de los usuarios. Vamos a ver ahora cuáles son las señales que importan. ¿Qué es lo que mira la inteligencia artificial antes de citarme? Mira, por ejemplo, las menciones de marca. Hay un estudio de Ahrefs que lo comprobó. Las menciones se correlacionan más que los backlinks a la hora de aparecer en inteligencia artificial. La autoridad semántica es otra señal a tener en cuenta. No basta con tener un post, tenemos que trabajar por clústeres de contenido. Esto que parecía algo como muy old school, que es muy de los 2000, pues no es tan de los 2000. Tenemos que tener los pilares de SEO claros y los clústeres de contenido siempre han formado parte de esos fundamentos SEO. El contenido fresco, la frescura del contenido es otro elemento del que se lleva hablando long time ago, y es que los asistentes de inteligencia artificial prefieren un contenido reciente en el 25% de las ocasiones más que los buscadores clásicos, y sobre todo la claridad estructural. Estamos hablando, he leído, no es que estemos hablando, pero sí que es cierto que me ha aparecido en muchas ocasiones, en muchas publicaciones, sobre todo en LinkedIn, de hablar del chunking, de hacer que cada sección de un artículo del blog sea se trabaje como de manera independiente, como si fuera una idea independiente. Personalmente no creo que sea eso necesario, o sea, carece de sentido si nosotros tomamos el tiempo de organizar de manera lógica, ordenada, sensata y normal un contenido. Cuando tú abordas un contenido con diferentes elementos, diferentes partes, están todas relacionadas, pero puede trabajarse, puedes extraer aspectos relevantes dentro de cada sección. Pues va por ahí más el tema de la estructura clara que de hacer chunking. Para mí, en definitiva, es sobre todo coherencia y
conocer muy bien los fundamentos del SEO, porque la IA no va a citar a quien publique más, va a citar a quien comunica mejor y a quien tiene una marca sólida. No sé si cada vez más está más complicado la apertura a marcas nuevas, pero sí que va a ser de momento, y si seguimos por esta línea, más complicado el crear marcas nuevas. Así que, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, podemos empezar a hacer cosillas. Veamos la nueva lógica del SEO. Y es que el SEO en 2025 no va de cambiar metas, no va de cambiar meta title, meta descripción y 4 chorradas más, si es que alguna vez ha consistido en hacer eso. Ahora mismo va de cómo entra tu marca en la conversación. Es más un estudio del comportamiento del consumidor más que un estudio de palabras clave, o más o menos. Antes trabajamos el funnel en función de fases muy secuenciadas y muy compartimentadas: atracción, consideración, conversión, atención postventa. Ahora la presencia es más omnicanal, multimodal y requiere de contenido propio, medios ganados, menciones y reputación. Pero para mí esto, por muchas vueltas que le dé y por mucho que nos empeñemos en utilizar nombres no reconocidos oficialmente, como puede ser GEO, LLMO, etc., no deja de ser los fundamentos del SEO que hemos trabajado siempre: la capa de aspecto técnico, la capa de relevancia, la capa de autoridad. El SEO de siempre, pero hecho como nunca, porque ya estamos dejando de lado una red de páginas para empezar a convivir con una red de entendimiento, que es el cambio principal que está sufriendo el SEO ahora mismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Para mí la moraleja es muy sencilla. La búsqueda ya no es una lista de resultados, es un sistema de confianza. La inteligencia artificial no inventa la reputación, la refleja. Y si tu marca no está entre las fuentes que eligen los diferentes modelos, no aparecerá en las respuestas que estos modelos generen y que tus clientes están leyendo. En próximos vídeos te contaré cómo hacer SEO para inteligencia artificial y cómo salir en ChatGPT, Gemini, Perplexity. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y permanece atenta. Si te ha gustado, ya sabes, comenta, comparte, dímelo en los comentarios para saber que este tipo de contenido te gusta, y recuerda que en la cajita de información tienes un artículo muy completo sobre todo este tema de SEO para inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!